Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia para hablar de sostenibilidad, para hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Y nos encanta hacerlo del lado de la Universidad Externado de Colombia y del profesor Gustavo Yepes. Profe, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a los oyentes. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de compartir con empresarios, con academia, con estudiantes, un gran panel en la Universidad Externado de Colombia, precisamente frente a eso que usted tanto enfrenta, y lo digo de buena manera, que es el consumismo. Gabriel, estuvimos viendo en este foro una perspectiva muy particular que tiene que ver con la producción, porque de alguna manera la producción promueve, ayuda o evita ese consumismo, desde varias perspectivas. La primera, desde los diseños, porque cuando usted diseña un tipo de producto que no tenga desechos, que se pueda utilizar varias veces, que sea muy útil durante mucho tiempo de su vida, que pueda volverse a utilizar en el caso de que se dañe para otro tipo de cosas, puede generar un efecto muy importante en la sociedad y en el ambiente. Por otro lado, también tenemos que ver mucho con esa producción, tiene que ver mucho con la publicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la publicidad te invita, te envía mensajes que te están diciendo que necesitas algún tipo de cosas para ser feliz y no lo es. Y entonces, si juntamos ese tipo de cosas, tenemos una producción que es sostenible y que le permite a la gente consumir para poder sobrevivir, para poder vivir bien, para satisfacer necesidades, pero no necesariamente para comprar cosas para botar. Bueno, pues qué bueno compartir este panel aquí en el Caracol Sostenible. Pues hoy en este panel y con estos grandes invitados, pues tenemos producción responsable, sostenibilidad en conexión. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las principales prácticas que las empresas deben adoptar para garantizar una producción más sostenible? En lo que estábamos viendo y en la realidad de la vida, pues creo que lo principal que hay que hacer primero es convencer a la empresa en que hay que ser sostenible. Lo peor que entramos, esa reacción al cambio, es entender la sostenibilidad, es sacarnos de ese egoísmo que creemos que el mundo solamente depende y está para nuestra expectativa de vida y para lo que creemos que puede ser. Eso es lo que nos tiene en cómo estamos el día de hoy. Así que vamos un poco entonces a conocer, cuando ya sabemos que lo principal es convencer a toda la empresa que tenemos que tener unas prácticas sostenibles. Arranco con Natalia de Diageo. Bueno, Natalia, en Diageo, ¿cómo funciona? ¿Cómo debe ser? Y además, cuando es una organización internacional, ¿cómo aplica aún también para el caso de Colombia? Bueno, buenos días. Gracias a la Universidad Externado por invitarnos a compartir un poquito qué hacemos desde Diageo. Como decían, Diageo está en 180 países y el tema de sostenibilidad está en nuestro corazón del negocio. Me voy a venir a Colombia porque a nivel global tenemos mucho impacto ambiental, donde están nuestras fábricas. En Latinoamérica están en Brasil, en México, bueno, en Gran Bretaña, pero en Colombia no tenemos fábrica. Entonces comienza a ser un reto y decir ¿cómo llevamos la sostenibilidad que pase de lo ambiental a esa sostenibilidad social? Y cómo eso es parte del negocio, y creo que se vuelve parte vital del negocio porque es un habilitador del negocio. Entonces nos interesa sí vender, porque ese es el objetivo de las empresas, de esta y de la mayoría de las empresas, pero nos interesa vender bien. Entonces quiero contarles con ese preview que tenemos 3 pilares en Diageo. Uno, todo un tema de toma de decisiones responsables frente al consumo de alcohol. ¿Cómo me tomo un trago de 40 mililitros cada 40 minutos? ¿Cómo estoy asegurándome que estoy hidratándome y comiendo? Porque queremos vender bien, queremos disfrutar este trago. En este pilar también tenemos algo muy importante, y es que no nos interesa el consumo de alcohol para menores de edad. Entonces por eso tenemos una obra de teatro en Colombia y en los 180 países que se llama Smash, algo muy didáctico donde vamos a colegios públicos de estratos 1 y 2 a poder pasar ese mensaje de: si usted es menor de edad, no nos interesa que consuma nuestros productos. Luego tenemos un segundo pilar que es diversidad e inclusión. Acá tenemos un curso corto de coctelería que hacemos de forma presencial en Bogotá, Medellín y Cali, y en forma virtual en el resto del país. Y eso fue algo que nos trajo la pandemia, a ver, bueno, cómo
llegamos a esos lugares recónditos en Colombia donde de pronto no tienen ese acceso, pues tenemos este curso y tenemos ahí 2 alianzas. Por un lado, ver cómo trabajamos con las alcaldías, con ONGs que ya tienen esa población identificada que más lo necesita, y segundo, cómo trabajamos con nuestro ecosistema, con nuestros aliados que son los bares y restaurantes, para que haya una empleabilidad fácil y le llevamos pues buena calidad pues, a jóvenes que han estudiado esto, que conocen de coctelería. Y el tercer pilar es del grano a la copa de manera sostenible. En Colombia, en el tema ambiental como tal, no tenemos grandes apuestas, por lo que les contaba que acá no producimos el alcohol. Sin embargo, sí tenemos una importante apuesta en el tema de reciclaje de nuestras botellas. Entonces nos interesa que ninguna botella se vaya a un relleno sanitario, sino que las podamos recolectar, las podamos destruir y eso se reutilice en nuevas cosas. Entonces, por ahí va. Muy bien. Sergio Rengifo, desde Secodes, y ahí sí se vuelve de manera general, no de la manera particular. ¿Qué deben hacer las empresas? ¿Por dónde comenzar este cambio que tienen que hacer las empresas para pensar en sostenibilidad, Sergio? Mira, Gabriel, yo creo que la empresa hay que mostrarle que esto no es un tema de solo pajaritos y arbolitos. Cuando hablamos del ODS, pues es un tema de producción y consumo responsable, pero es un tema también de cómo le mostramos a las empresas que es un tema diferencial y estrategia de negocio. Cuando uno identifica, digamos, yo le digo, ahí en cuántos estadios estamos poniendo por minuto actualmente en el mundo. 30 estadios por minuto en selva de bosque tropical. O sea, tenemos, y el mundo tiene una dependencia del capital natural, por este objetivo es fundamental e importante. ¿Qué deberían hacer las empresas? Yo lo identifico en 3 focos. Primero, conocer el marco conceptual de la sostenibilidad, que es hagamos buenos negocios gestionando los riesgos sociales y ambientales a través de un buen gobierno corporativo. Ya cuando vamos a mirar el tema de enfoque de producción sostenible, yo veo 3 líneas. La primera, un enfoque en procesos. ¿Cómo puedo minimizar mis impactos en consumo de agua, en consumo de energía, en emisiones atmosféricas, en materias primas para minimizar residuos? Puedo aplicar conceptos como la economía circular, como la ecoeficiencia en el proceso. El otro tema es cómo identifico oportunidades en el producto, cómo mejoro los empaques para que sean reciclables, para retornarlos, que haya una recirculación de mi materia prima, que ese residuo de mi producto sea como combustible alternativo, como materia prima para otra empresa. Y un tercero, que es repensar el modelo de negocio. Posiblemente lo que ofrecemos como producto, ofrecerlo como un servicio. A mí me encantaría que la leche me llegara por la llave, yo abro el grifo, y que me cobren por los metros cúbicos de leche que consumo. Sería el ideal. Y así nos ahorraríamos unos impactos. Ojo que viene a tener unos impactos sociales importantes. En el mundo, no sé, Renault compró con una empresa de residuos y el 60% de los carros de Renault se están haciendo con material reciclado. Philips ya no vende productos médicos. Philips lo que hace es ofrece el servicio y ofrece el mantenimiento a las clínicas. El producto ya no vende la máquina, ofrece el servicio y ellos mismos le hacen el mantenimiento a la máquina. Entonces, ¿cómo repensamos también el modelo? Y esto debe ir acompañado, la estrategia debe fortalecer, la empresa debe fortalecer una estrategia de marketing con enfoque de sostenibilidad. ¿Cómo esto que yo hago me puede generar unos clientes fidelizados? Y aquí viene el tema fundamental, Gabriel, que es la educación del consumidor. ¿Cómo cambiamos hábitos? Porque por más sostenibles que seamos, en el mundo vamos a hacer al 2050 más o menos 9.500 millones de habitantes, y por más sostenibles que seamos, el planeta no nos va a alcanzar. Bien, algo que aporta la sostenibilidad definitivamente es el sector salud. Sandra Nieto es directora de Mercadeo y Sostenibilidad de la Fundación Santa Fe. Sandra, yo creo que queremos conocer cómo se vive la sostenibilidad desde una clínica, desde un hospital, de algo tan grande como es la Fundación Santa Fe. Buenos días. Buenos días, Gabriel, y buenos días a todos. En la Fundación Santa Fe Bogotá, sector salud y sector hospitalario, ustedes, seguramente nos han visto ahí en la 116 con 9 entre la séptima, y va más allá del hospital. No es un hospital solamente, no es solamente un hospital universitario con diferentes sedes de atención y de prestación del servicio en salud, sino que hace salud poblacional a muchísimos municipios y sectores de Colombia como Chocó, como Nariño, como La Guajira, lactancia materna, dengue, tiene todos los programas en alianza con instituciones privadas y públicas para hacer todo el ejercicio de antiobesidad y nutrición
etcétera, para no nombrar cientos. Hay una cosa muy importante y es cuando este tema de la sostenibilidad, las palabras, las frases, inicia hace algunos años con fuerza, la Fundación Santa Fe Bogotá hizo un flashback de, oiga, venga, evaluemos cómo nacimos, porque esa es una invitación para todos. Agarremos la empresa y miremos el día 1 de su fundación y origen e ideación y cómo nace. La fundación nació con una condición de sus fundadores, 6 fundadores médicos en su mayoría de ellos, que habían estudiado en Yale, en Estados Unidos, y dijeron voy a hacer patria y hago el mejor modelo de salud que pueda existir en el mundo y lo voy a poner en Colombia. Y forma la Fundación Santa Fe Bogotá. Cuando ellos deciden formarla, ponen una única condición y dice que sea responsable socialmente. Y está en las escrituras, en las firmas, eso, ese compromiso. Y pone la condición de todo el que herede la dirección y todo su equipo de trabajo la debe hacer sostenible y socialmente viable. Entonces imagínense que va más allá de curar personas que van al hospital. Ahora, si no nacieron así, porque habrá miles que no nacieron así y que están convirtiéndose, no pasa nada, está perfecto. Lo importante es volcarse a hacerlo, ¿no? Con toda la responsabilidad que esto implica, esto es serio, ¿no? No es solo publicidad, soy verde, sino de verdad. Lo segundo es que dentro del ejercicio hospitalario, en un hospital, imagínense un hospital que está atendiendo todo tipo de salud, desde cirugías, desde imágenes diagnósticas, rayos X, por poner una palabra que todos nos conocemos, y demás. Se usan muchos materiales de un solo uso. Por supuesto, ¿no? Obvio, ¿cierto? De un solo uso. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Es el tema de la alianza con proveedores de la cadena de suministro para que irlos invitando, subiendo y exigiendo que esos materiales de un solo uso no sean contaminantes o altamente contaminantes. Y lo último, aparte de hacer un flashback histórico de cómo somos, y si no lo somos, seámoslo, es el compromiso de la alta gerencia, la alta dirección. Nuestro director general o presidente, el doctor Henry Gallardo, es el presidente electo para la Federación Internacional de Hospitales en el mundo y tiene un puesto en la mesa mundial en Ginebra, Suiza. Y está llevando la voz de Colombia, no solo de la Fundación Santa Fe de Bogotá a Suiza y al mundo, sino la voz de Colombia al mundo de manera de impacto mundial. Es decir, hay una persona que está dando impacto mundial desde Colombia para el mundo. Bien, muchas gracias, Sandra. Voy con Valeria Bernal, que es jefe de responsabilidad corporativa de la organización Terpel. Valeria, ¿cómo se vive la sostenibilidad desde una organización en un mundo que está hablando de descarbonización, de enfrentar los combustibles fósiles? Tienen que ver ustedes también con la distribución de combustibles y pues queremos conocer este caso de Terpel. Bueno, Gabriel, muchas gracias y me encanta esa pregunta porque muchas veces cuando la gente habla de Terpel y sostenibilidad dicen como, pero ustedes combustible fósil, ahí qué onda. Pero para nosotros la sostenibilidad es lo que nos permitió entender que la transición energética es una oportunidad. Tal vez la gente no lo tiene tan presente porque seguramente uno cierra los ojos, piensa en Terpel y piensa en una estación de servicio, pero nosotros tenemos, digamos que un portafolio mucho más amplio. Nosotros vendemos lubricantes, nosotros tenemos los servicios de conveniencia que son nuestras tiendas al toque en todos sus formatos. Nosotros prestamos servicios pues, para industria, para aviación, para marinos y la transición energética sin duda ha sido un tema que nos ha permitido seguir creciendo. Una de las apuestas más grandes que tiene la compañía, y yo creo que ya no es una apuesta sino una realidad, es todo el tema de electromovilidad. Con electromovilidad nosotros tenemos a través de Voltex, que es una de nuestras filiales, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. Voltex llegó primero para vehículos, pero este año nos estrenamos también con recarga de baterías para motos. Entonces, esto ha sido una de las oportunidades más grandes que hemos tenido. Obviamente, todavía no estamos equiparando
el mercado de fósil, porque todavía pues el consumo y el parque automotriz está muy en combustible fósil, pero para nosotros sin duda esto ha sido una oportunidad. Voltex nos ha permitido además no solo hacer recargas en la ciudad, sino movilizar el país, porque Terpel habla de movilizar a las personas, a las industrias y a los, digamos que a los colombianos con la mejor energía, que es nuestro propósito, y Voltex nos permite que los colombianos o las personas que tengan un vehículo híbrido o eléctrico puedan viajar a lo largo del país sabiendo que en su recorrido van a encontrar una estación de servicio donde pueden parar, estar tranquilos, estar seguros, estar en un altoque, comer rico, recargar su vehículo con pues, un tema eléctrico y contribuir a los temas de transición energética. Entonces, esa es una partecita solo de la mirada que nosotros tenemos desde los temas de sostenibilidad. Bueno, volvamos a Diageo. Natalia, ¿el consumo responsable es tomarse un trago cada cuánto tiempo? ¿Y cómo es que funciona? Bueno, los invitamos a tomarse un trago de 40 mililitros cada 40 minutos y asegurar que están comiendo e hidratándose. Cada 40 minutos un trago. Exacto. Ok, listo. Es una muy buena mirada desde el consumo responsable. Y yo creo que esta pregunta ya te la había hecho. ¿Cómo funciona al interior de una compañía en donde el tipo de mercadeo dice, no, yo necesito es que se lo tomen cada 10 minutos porque a mí me miden de acuerdo a lo que tengan publicidad, a los impactos, a los sitios en donde deben estar nuestras marcas y al consumo también que debemos tener? ¿Cómo va eso al interior? Y también voy más allá, ¿cómo funciona en la cadena, pero en la cadena del después? ¿Por qué? Porque el restaurante también quiere vender más. ¿Por qué? Porque el restaurante también le dice al mesero, hey, les está llenando el trago porque necesitamos vender más botellas. Es algo que puede ser incontrolable desde esta mirada, pero cómo funciona y esto creo que sirve para muchísimas de las compañías en diferentes segmentos, esa relación de mercadeo, lo que busca consumo y la responsabilidad que tiene la compañía. Sí, muy interesante porque uno piensa como, no, pero entonces si me dices que solo cada 40 minutos voy a consumir menos, pero bueno, por un lado tenemos esto como habilitador, entonces todo nuestro equipo de mercadeo sabe la importancia de tomarnos un trago cada 40 minutos, de qué queremos reflejar en nuestras marcas. ¿Queremos que alguien esté en una acera vomitando con una botella de Buchanan's? No. Queremos es que la gente esté disfrutándose su consumo de las marcas que tenemos. Trabajamos muy de la mano con las marcas para promover este consumo y también con los bares y restaurantes. Y ahí de pronto un asterisco final, y es que muchos bares y restaurantes nos preguntan eso. ¿Cómo educamos a nuestros bartenders, a los que están ahí sirviendo, para que si ve una persona que ya está pasado de tragos y que tal vez no lo ve bien, dos cosas? ¿Cómo le ofrezco agua? ¿Cómo le ofrezco para que pueda como estabilizarse un poquito? No significa que el agua vaya a quitar los efectos del alcohol, pero sí estabilizarlo. Y segundo, ¿cómo aseguro que llegue sano a su casa? Entonces creo que ahí hay una corresponsabilidad muy linda, tanto con los bares y restaurantes como con nuestro equipo de marketing y ventas. Y esto viene también porque está, como les decía, en el corazón de la compañía. Esto pasa en los 180 países donde estamos. Pero y cuando el de marketing y ventas alza la mano que dice, sí, está muy bonita la campaña, por supuesto, que hace parte de nuestro ADN, pero no estoy vendiendo. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que no estoy vendiendo, pero como nos interesa es vender bien. Okay, entonces ahí es el límite, ahí es como no es vender más, es asegurar que vendemos bien y que tenemos esta como directriz y habilitador del negocio. Lo que te digo, no nos interesa estar en escenas con nuestros productos al lado. Nos interesa es celebrar la vida en todo momento, en todo lugar, con un trago, todos contentos y no celebrando algún fallecimiento de alguien porque condujo habiendo bebido alcohol, etcétera. Muy bien, vuelvo con Sergio Acecodes. Me encantó la frase de que nos interesa vender bien. Creo que es una voy a decir una gran salida, pero no es una gran salida simplemente de decirlo, sino es un muy buen punto también empresarial. Qué bueno que nos enseñemos y que siempre estemos trabajando en que nos interesa vender bien. Aquí estamos hablando de responsabilidad social, pero también estamos hablando de sostenibilidad. Y para vender bien, ojalá que nuestras prácticas para ese producto final sean sostenibles, que eso es lo más importante quizás. No, y Gabriel, aquí es un tema de modelo de negocio. Yo prefiero 10 clientes que toman con calidad
que un borracho que puede generar estragos. Entonces es como diversifica uno el mercado para estos temas. Gabriel, esto necesitamos transformar la forma en que venimos haciendo negocios y se debe transformar el sistema. Y uno de los temas que yo sé que unos puntos los vamos a tocar es, el primer punto es supply chain, cadena de valor. O sea, es importante minimizar los riesgos en la cadena de valor. ¿Por qué? Lo dice el presidente del Foro Económico Mundial. Hay que comprender los riesgos, pero hay que abordar esos riesgos con optimismo, entendiendo la magnitud y cómo los mitigamos y los minimizamos. Entonces, el primero es supply chain, cómo transferimos e inspiramos a la cadena de valor, que esto es buen negocio hacerlo. Si vamos a coger a las pequeñas y medianas que hágalo porque yo lo digo, es bueno, puede funcionar así como funcionó con los sistemas de gestión 9.000 o 14.000. Es como les demostramos que esto es buen negocio. Que si usted no ahorra agua, posiblemente su materia prima, usted puede ser eficiente en su periodo productivo, pero si el agua no le llega a la entrada de su planta, no va a tener con qué producir, por más eficiente que sea en su proceso productivo. Entonces, esto es un tema de conciencia y es un tema de estrategia de negocio diferencial. El segundo es fortalecer, digamos, las capacidades en este marco conceptual, convencer a la alta dirección. Si yo convenzo al presidente, no digo que ya lo logré, pues ya logré gran parte de la tarea para transferir ese conocimiento en mis otros niveles de cargo, digamos, a nivel de la compañía. Un tema importante es marco regulatorio articulado y en sinergia desde el gobierno con el sector privado, la academia y otros actores es fundamental. Que este marco conceptual de la sostenibilidad es una articulación entre todos los actores, o sea, por eso lo de ODS-17 es articular. Un cuarto que es financiar. Esto puede sonar bonito, pero las pequeñas y medianas necesitan cofinanciamiento de estas iniciativas para inspirarlos y motivarlos a que vean la sostenibilidad como una estrategia diferencial de negocio. Entonces, aquí yo cierro con esto, es cómo realmente a través de una transformación del sistema necesitamos llamar la atención del sector empresarial, no es satanizarlo, es identificar que el sector empresarial, acá vemos con la descarbonización, hay que una transición energética justa, pero se necesitan los combustibles fósiles para hacer esa transición energética justa, porque el impacto social fuerte va a ser en las comunidades de bajos ingresos, en los territorios, la otra Colombia que no conocemos, que no tiene acceso a energía, llevarles energía limpia les va a salir muy costoso y no vamos a tener financiamiento de cómo hacerlo. Esto es Caracol Sostenible, estamos en el panel de la Universidad Externado de Colombia, Sostenibilidad en Conexión. Regresamos en minutos. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, aquí estamos en Caracol Radio. Estamos en la Universidad Externado de Colombia, en el panel Sostenibilidad en Conexión. Valeria Bernal, Terpel. Cuando hablamos con expertos aquí en Caracol Sostenible con el profesor Gustavo Yepes, los expertos mundiales, cuando preguntamos, venga, ¿qué hacemos en un país como Colombia cuando queremos descarbonizarnos, cuando queremos bajar la explotación minera, cuando queremos parar esta contaminación que tiene el mundo, esta huella de carbono que tenemos? Los expertos nos dicen, hey, expertos, sobre todo europeos, nos dicen, el problema no son ustedes, el problema somos nosotros. Ustedes sigan porque ustedes viven, tienen que vivir de eso. Quizás en la minería, en países como el nuestro, en la minería, en la extracción de petróleo, en los derivados del petróleo, es donde está la riqueza para esa transición energética que es muy, muy costosa. Sin embargo, es muy fácil satanizar el petróleo, satanizar la gasolina, satanizar los combustibles fósiles y siempre lo hacemos también y recojo y seguiré hablando del programa. Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, siempre tenemos como una misión de decir no satanicemos el plástico, sino satanicemos el mal uso del plástico. Y por eso también quería hablar contigo, Valeria, sobre qué desmitificamos de lo que se sataniza frente al petróleo, frente a la gasolina, frente a ese CO2, frente a un momento en el que para paneles solares necesitamos la explotación de metales pesados con los que se fabrican estos paneles solares y que son complicados y que necesitamos salir adelante. Claro, de una manera responsable se tiene que hacer. No sé cuál es la gran visión que tienen desde Terpel frente a esto. No, pues yo creo que tocas un punto muy importante y ese es cuando uno habla de sostenibilidad, muchas veces se satanizan muchas cosas. El plástico sin duda. Y realmente nosotros... Y toco plástico como derivado del petróleo además. Y creo que ahí nosotros como consumidores somos los que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de poder cambiar ese camino, ¿sí?
En países como el nuestro, y yo voy a hablar primero de plástico porque además nosotros puede que en las estaciones de servicio no usemos, pero en nuestras tiendas de conveniencia usábamos plástico, ¿sí? Y cuando uno habla de sostenibilidad y se habla de plástico, pues en un mundo como el que vivimos, en la comodidad de las condiciones que tenemos la opción de tomar la decisión de no utilizarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la señora que vende jugos en la calle? ¿Qué pasa con el que necesita vender pitillos? Porque de eso vive. Entonces hay que entender también que no podemos hablar de absolutos cuando hablamos de sostenibilidad. Nosotros entendemos que también, creo que lo hablamos en un espacio que tuvimos contigo en Caracol Sostenible, aún las baterías, aún las soluciones eléctricas también tienen los impactos ambientales, ¿sí? Creo que a menos que todos nos moviéramos en bicicleta, generaríamos seguramente muchas menos emisiones, pero incluso la producción de los vehículos, de las bicicletas, pues también generan unos impactos. Entonces creo que el primer ejercicio es no satanizar y entender mucho más allá del hecho concreto, ¿sí? ¿Qué hay detrás del combustible? Y para nosotros, cuando hablamos de movilizar al país, es porque entendemos que el combustible realmente, ¿qué pasa en situaciones de paro? ¿Qué pasa en situaciones de pandemia, en situaciones de emergencia? Nosotros, por ejemplo, movilizamos combustible hasta el Amazonas. Y llegar al Amazonas es supremamente complicado. ¿Sí? Nos toca en barco, pasar por Ecuador, devolvernos, logísticamente es muy complejo, no es tan rentable, pero el combustible es lo que nos permite mover salud, nos permite mover la economía, nos permite mover el turismo. Entonces, no tengo una respuesta exacta y certera para decirte es que el combustible no es malo, porque no, sí, claro que genera unos impactos muy grandes, pero también tiene muchas bondades y es lo que nos permite a muchos de nosotros llegar hasta donde llegamos hoy. Muy bien, antes de pasar, como bien les dije, queremos que nos compartan casos de éxitos que tengan. Siempre en nuestro programa, y quienes han estado entrevistados saben que siempre vamos cerrando y les pregunto yo a ellos de cuál es la responsabilidad del ciudadano común y corriente frente a la sostenibilidad. Quienes estamos ahí, como le decía Valeria, desde que trabaja en Terpel y desde que trabaja estos temas, es una Valeria diferente. Yo soy una persona diferente simplemente con año y medio de hacer Caracol Sostenible y entender un poco más la sostenibilidad, y somos personas diferentes. Ese cambio en cada una de las personas, esa responsabilidad que tenemos, a veces siempre la reflejamos, siempre la criticamos, salimos a protestarla y la dejamos en programas de gobierno y en las grandes empresas, cuando el gran cambio está en cada uno de nosotros. Bueno, desde Diageo, ¿qué caso de éxito queremos compartir, Natalia? Quiero contarles un poquitico de números, y es que el programa de coctelería que les conté se llama Learning for Life. Lleva en Colombia desde el 2010 y hemos llegado a más de 18,000 personas que se han certificado en estos cursos. Y lo más bonito, y porque soy una feminista muy empedernida, diría yo, es que más del 53% son mujeres. Entonces son lugares donde siempre uno ve el barman hombre, las personas, y las mujeres están más bien como siendo meseras, y estamos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que más mujeres lleguen a estos espacios y se tomen estos espacios, y que dejemos de pensar que la mujer, ahorita que hablabas de las personas que cuidadoras, la mayoría son mujeres? Las personas que cuidan son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a poner la balanza para que mujeres tengan acceso a espacios donde históricamente son de hombres, y al revés, ¿no? Ver, bueno, como de los tíos también de pronto es el hombre el que cuida a la abuelita. Bien, Sergio, desde Secodes, pues con ese gran amplio espectro empresarial, ¿qué nos quieres compartir? Gabriel, yo estaba pensando en dos puntos cuando ya Valeria hablar un poco. Para transformar el sistema necesitamos dos puntos fundamentales: innovación y transparencia. La innovación es fundamental, ¿por qué? Porque, digamos, necesitamos repensar la forma en que venimos haciendo negocios. Nosotros hablamos siempre de las 3 R: la remisión del capitalismo, la resiliencia y la regeneración. Y esto no se puede lograr tampoco sin la tecnología. Ahorita que estuve también en Casa Matriz, Sustainability, y tenía ahí en mayúscula inteligencia artificial. ¿Como aliado o como supervillano? Porque también ese punto lo tenemos que hacer. Puede ser un aliado o puede ser un supervillano. La inteligencia artificial, y aquí voy entrando un poco a los casos de éxito, es cómo, digamos, la inteligencia artificial nos puede ayudar a minimizar los impactos ambientales que tenemos en el mundo. Un estudio de Google y Business Boston Consulting Group hizo, si aplicamos la inteligencia artificial, eso fue a finales del 2023, podríamos minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero entre 5 al 10%. Nos dice, wow, como aliado.
Pero por otro lado, como supervillano, puede ser la inteligencia artificial puede afectar los derechos humanos. Entonces, es como buscamos ese punto de equilibrio. A nivel de SECODE, nosotros lo que hacemos es promover estas prácticas, necesitamos inspirar a las empresas. Casos de éxito tenemos muchos. La red de periodistas es uno, que creamos la red de periodistas en el año 2012. Es una red, yo no era tan canoso hasta que empecé a trabajar con periodistas, pero ha sido maravilloso. Pero es como unificamos el lenguaje entre lo que hace la empresa, hace la academia, con los comunicadores que dejan huella intelectual en la sociedad, y es la forma de inspirar para que la sociedad, a nosotros nos toca humanizar, simplificar el lenguaje de la sostenibilidad para que el individuo como tal nos ayude a contribuir a este tema. SECODES tiene una iniciativa que se llama Objetivos para Vivir Mejor, que fue impulsada por nuestra casa matriz, por la UNESCO, por una cantidad de organizaciones a nivel global, y es a través de emoticones humanizamos y personalizamos cada uno de los 17 ODS. El único emoticón que tiene capa de superhéroe es cambio climático. Pero es con 5 iniciativas fundamentales cómo inspiramos a las personas. El primer invitación, hay 5 invitaciones rápidamente. La primera es, te invita a conocer, hay que conocer sobre la problemática. Hablamos de pobreza, pero bueno, ¿tú sabes qué es ser pobre? ¿Qué es la pobreza en el país? La segunda, la tercera y la cuarta es cómo cambiamos estilos de vida, patrones de consumo, para contribuir a minimizar esos impactos. Y el quinto es que les exijamos a nuestros líderes que contribuyan al cumplimiento de esos objetivos. Y termino con esto. Nosotros tenemos nuestra visión 2050. ¿Qué tenemos que hacer para ser sostenible el año 2050? Donde Colombia va a tener más o menos 62 millones de colombianos. Y queremos que las personas vivan bien sin sobrepasar los límites del capital natural. Ahí proponemos 9 caminos de transformación, porque les tengo una mala noticia, los ODS no se van a cumplir. En el 2030 Naciones Unidas va a estar hablando de la Agenda 2045 porque no fuimos capaces de cumplir los ODS. Entonces hay que buscar alternativas, y nosotros desde el World Business Council estamos hablando de Visión 2050 desde el año 2010, y esa es nuestra propuesta con enfoque empresarial consciente. Bueno, volvamos a la Fundación Santa Fe para hablar de casos de éxito, Sandra. Casos de éxito, hay unos muy lindos y les quiero contar un par. Uno muy médico, muy de médicos, pero para que lo tengamos como en la mente, y otro muy de arte. El primero de médicos es de lo que en salud y en sector hospitalario más contamina el ambiente, son los gases para anestesia. Eso es lo más contaminante en el mundo desde lo médico. Por supuesto, hay otras industrias o sectores que contaminan más que el sector salud en general. Pero este caso, hicimos unos cambios en lo que es la proveeduría, más que el proveedor, en el material del gas anestésico, y hubo una reducción de huella generada por gases anestésicos, que es el mayor impacto mundial en salud, del 70% menos. Es un caso impresionante de éxito. Entonces pues se los cuento, y es muy médico, pues para que lo tengamos ahí. Entonces chéverísimo, y esto ya en el informe de sostenibilidad nuestro del 2023, que es pues obviamente el más reciente, ya está ese cuadro comparativo de reducción de huella solo con un ejercicio. Fue una belleza. Bueno, ese es el médico. El otro es mucho más lindo, tierno, inspirador, y tiene que ver con un programa que lleva varios años en la Fundación Santa Fe, que se llama Descartes, y es utilizar todo el material que se descarta médico, clínico, como telas quirúrgicas, como envases, pastas, plásticos, que vienen los aparatos médicos y pues se van a botar a la basura, para hacer obras de arte. En la Fundación Santa Fe Bogotá hay un programa que se llama Atención Centrada en la Persona, y tiene conciertos de piano, tiene unas cosas súper lindas, siempre hay exposición de arte abajo, pero entonces hicimos Arte Descartes, y esto hace que los pacientes con cáncer, con terminales, con crónicas, hagan obras de arte con nuestros materiales de desecho. Estas obras de arte se exponen en nuestra galería de arte, que está en el primer piso, invitadísimos, siempre hay exposición de arte, siempre la hay conciertos de piano invitadísimos, no hay que esperar invitación, van y ya. Y allí es muy lindo porque es ver los niños pacientes, las señoras, los ancianos haciendo las obras con estos productos, acompañados siempre por un artista plástico oficial. Hay maestros, hay artistas plásticos que guían esto, se hace la exposición, y lo más lindo es que algunas se subastan porque somos una fundación y entran desde la filantropía a apoyar campañas en salud
comunitarias y poblacionales. Gracias. Valeria, tu caso de éxito desde Terpel. Bueno, yo creo que me voy a pegar de los temas de economía circular, porque nosotros desde el año 2021 decidimos hacer pública nuestra primera postura ambiental, que es justamente los compromisos que tenemos como organización en los diferentes negocios para abordar los desafíos y los impactos que generamos en materia ambiental. Y yo creo que el caso de éxito lo voy a dividir en dos. Uno, desde la apropiación transversal del tema de sostenibilidad y los compromisos que como organización definimos. Y dos, los resultados que hemos tenido. En el negocio de lubricantes nosotros pues tanto vendemos el aceite como los envases, y como parte de la postura ambiental nosotros nos comprometimos a recuperar estos envases. Son envases que ponemos en el mercado a lo largo de todo el país, y a cierre pues de más o menos julio de este año hemos logrado recuperar 18 toneladas de envases que recuperamos, lavamos, peletizamos, trituramos y las volvemos a incorporar en nuestros puntos de venta para que sirvan como camillas, escaleras y demás productos para evitar varias cosas. Uno, la falsificación. Dos, que terminen contaminando una fuente hídrica. Y tres, pues que generen los impactos ambientales asociados al producto. Dos, desde el negocio de tiendas tenemos dos residuos muy importantes, todo lo que es la venta de vasos para las bebidas calientes, las bebidas frías. Nosotros, gracias a las iniciativas de economía circular, hemos reducido 96.000 unidades tan solo en este primer semestre del año, tanto de vasos de plástico que nos quedaban en stock como vasos de cartón, como parte de una iniciativa que se llama Vaso Refill, y es que ustedes pueden ir, llevan su vaso, les damos un descuento, si llevan el vaso de Terpel que nosotros vendemos pues un poquito más de descuento, pero eso también nos permite evitar la generación de nuevos residuos. Y también con la venta de nuestros alimentos, nosotros estamos trabajando con Abaco y con una plataforma que se llama EatCloud para recuperar los alimentos que no logramos vender. Son alimentos que están en perfectas condiciones, pero que si yo horneé un palito de queso a las 8 de la mañana, pues a las 6 de la tarde ya no está crocante, pero está perfecto. Entonces nosotros buscamos donar esos alimentos para que, imagínense que es como una plataforma de transporte. Yo monto tengo tanta comida que está disponible, y las fundaciones que están en el entorno geográfico y tienen el tiempo de llegar a recogerla, van y reciben el producto. Eso nos ha permitido recuperar o donar el 32% de estos alimentos que antes se iban a un relleno sanitario y que hoy nos permiten alimentar a más de, la proporción que hicimos eran como más o menos 10.000 platos de comida que hoy estamos dando gracias a esas iniciativas. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablemos de alimentación en el mundo. Juan Manuel Durán, ¿de qué tema vamos a hablar en especial? Bueno, Gabriel, pues vamos a hablar de la FAO. Y a esta hora saludamos a María Andrea Rueda, quien es coordinadora del proyecto GCF Visión Amazonía de la FAO. María Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible. Hola Juan, buenos días. Bueno, pues estamos en una época previa a la COP16 en la cual se habla mucho de biodiversidad, y hablamos con ustedes también acerca de esa importancia que la biodiversidad tiene en nuestra alimentación. ¿Podemos contextualizar un poco, María Andrea, a los oyentes acerca del por qué la biodiversidad, la naturaleza, todo esto tiene que ver con la alimentación? Claro, mira, la biodiversidad es nuestra alimentación, básicamente. Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del mundo. Sí. Y eso quiere decir que tenemos una riqueza en alimentos como el chontaduro, como el azaí, como el copoazú, que está en nuestro territorio amazónico. Tenemos, por ejemplo, tintes naturales como el achiote, que no es algo químico, que no nos afecta a la salud. Y todo esto nos lo provee la biodiversidad. Bueno, pues el próximo 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, y la FAO, como bien sabemos, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y lo que pretende, bajo uno de sus lemas, es no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás es justamente poder brindar alimentación, acceso a todos los alimentos, a una nutrición sana, a cualquier rincón del mundo. ¿Cómo vamos con esa tarea? Pues es una tarea bastante interesante, y cuando hablamos de Colombia y la biodiversidad que tiene, y nos
metemos en los bosques amazónicos nos proveen, por supuesto, primero que todo, mucha biodiversidad y muchas oportunidades para desarrollar actividades agropecuarias. Sin embargo, es muy importante que las hagamos adecuadamente. Por eso, desde la FAO, lo que nosotros promovemos son actividades como la agricultura sostenible, donde lo que nosotros queremos es que no se incremente la deforestación corriendo esta frontera agropecuaria, sino que se lleven a cabo las actividades agrícolas de sostenimiento de las comunidades y de todos los que habitamos el país de manera sostenible. De esta manera es una tarea totalmente integral entender la biodiversidad y las actividades agrícolas. Un bosque que te da sombra permite un café mayor desarrollado y esto nos provee seguridad alimentaria y nutrición. María Andrea, hemos visto cómo en los últimos días toda esta parte de la Amazonía se ha visto afectada, pues, como tú bien lo dices, por la deforestación, además por el cambio climático, y eso es algo en lo cual tenemos que centrar los ojos. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano del común también para aportar con el cuidado del bioma amazónico y de toda esta zona tan importante para la alimentación? Bueno, qué bueno que pones ese tema. Nosotros desde el proyecto GCF Visión Amazonía, que ejecutamos a través de la FAO, lo que hacemos es precisamente hacer una conexión entre la biodiversidad, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Una parte del problema del cambio climático está dado por las actividades agropecuarias que cambian la cobertura de los bosques para desarrollar actividades agropecuarias, y por eso el país debe generar una nueva manera de relacionarse con su territorio, y el ciudadano está llamado en la medida que tiene una responsabilidad de lo que quiere consumir. Eso es el ODS de producción y consumo sostenible, y por eso la integralidad de todos los acuerdos internacionales del país, de ODS, de cambio climático y de biodiversidad. La COP de biodiversidad hace un llamado muy interesante para integrar esos temas, y creo que gran parte de los temas están en consumir lo local, apoyar a ese productor local, y el productor local que se pueda acoger a cada vez estos proyectos que, como el mío, del GCF Visión Amazonía, procura la agroecología para poder tener articulado el bosque y la producción agrícola. Pues vemos cómo cuidando la naturaleza, cuidando la biodiversidad, también estamos contribuyendo a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Yo le agrego ahí el objetivo número 2, del cual hemos estado hablando en esta conversación, y es hambre cero. Crear un mundo sin hambre para el año 2030. Vemos ese objetivo quizás un poco rezagado. Ya tenemos el año 2030 prácticamente encima, pero aún estamos a tiempo de hacer muchas cosas para cumplir con este objetivo. Y por supuesto, la FAO no solamente está trabajando en este tipo de programas como el proyecto GCF Visión Amazonía, sino que también hay algo muy interesante de lo cual hemos venido hablando durante las últimas semanas, María Andrea, y tiene que ver con la Liga de Monitoreo, en donde Jack es su protagonista. Claro que sí, gracias por traer a Jack. Jack en este momento nos está contando cómo es de relevante contar en el país con un sistema de monitoreo de bosques y carbono. El país es un país líder en la información de las coberturas vegetales, y también Jack nos va a contar el trabajo que hacemos con esas comunidades campesinas en la Amazonía colombiana. Entonces te voy a dar una noticia que yo creo que va a alegrar a todos los colombianos, y es que en el 2025 Jack nos va a acompañar mostrando cómo la FAO trabaja con las comunidades campesinas de los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Y el mensaje final es: este gobierno se comprometió a cambiar la dinámica de esos focos de deforestación para desarrollar unas actividades productivas, sostenibles, que favorecen a los campesinos y, como sabemos, a toda la población colombiana para reducir el hambre. Pues buenísima esta conversación, porque además hemos entendido un poco cómo la biodiversidad no tiene que ver únicamente con pajaritos y arbolitos, no, sino que es algo que nos involucra a todos, tiene que ver con alimentación, con agricultura. Este país tan rico, además en esa diversidad también que tenemos de frutas, chontaduro, arazá, guanábana, qué delicia probar una guanábana, y es justamente nuestro territorio el que nos permite tener todo este tipo de riqueza culinaria. Así que todos a cuidar la biodiversidad, es el mensaje que tenemos desde Caracol Sostenible junto a la FAO, y por supuesto también con la Liga de Monitoreo y junto a Jack, el protagonista de esta liga, que ya nos está invitando a que vayamos a escuchar y a ver el tercer capítulo de la Liga de Monitoreo, María Andrea. Así es, los invitamos cada martes de este mes a ver cada capítulo. En la COP vamos a estar con Jack,
Vamos a llevar a Jack a nuestras comunidades campesinas y vamos a hacer un taller de plastilina para que los niños puedan crear a Jack con sus manos, con la dirección de Se lo explico con plastilina. Entonces vienen muchas cosas bonitas con Jack. Es María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF Visión Amazonía, junto a Jack, invitándonos a ver esta liga de monitoreo. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Muy bien, pues interesante foro el que tuvimos en la Universidad Externado de Colombia. Profe, volvemos al estudio y de lo absurdo a la reflexión sobre el consumo responsable. Bueno, Gabriel, yo para eso quisiera hacerle una pregunta. A ver. ¿Usted recuerda cuántas neveras tuvo su abuela? ¿Su abuelita? Una. ¿Y su mamá? Heredó la de mi abuela y después ya la cambiamos y, si vamos a ser sinceros, todavía enfriaba. Pero habían modelos nuevos, dispensadores de hielo nuevos, el dispensador de agua, mejor acomodación y quizás unos modelos más bonitos. ¿Y usted hasta ahora cuántas ha tenido? Yo llevo 30 años de casado, que cumplo el año entrante, y en mi casa hemos tenido 4 neveras. Muy bien, entonces quería preguntarle eso porque vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, que se llama la obsolescencia programada. Okay. ¿Qué es la obsolescencia programada? Es una práctica que se le atribuye a las empresas que diseñan productos con un fin o con un uso que es limitado. Es decir, que la nevera puede durar un poco menos que pasaba en el pasado. Entonces, por eso la pregunta. Los técnicos de lavadoras y secadoras, cuando van a hacer el mantenimiento, le dice, le queda un año. Digo, ¿cómo así? No, esto está hecho para eso. Está hecho para eso. Muy bien, obviamente muchas de las compañías niegan que esto pase y dicen algunos argumentos con los que usted planteaba, que hay unas nuevas expectativas del consumidor porque quiere algo más bonito, más delgado, más fácil, la lógica del mercado, la competencia o incluso la tecnología. Lo que sí está claro es que esa lógica va en contravía de ese objetivo número 12 de producción y consumo responsable. Yo quiero mostrarles algunas cifras que son bastante ilustrativas al respecto. A ver. Porque cada vez utilizamos más recursos de nuestro planeta. Mire que en el año 1970 utilizamos 22.000 millones de toneladas de materias primas. Y ahora estamos utilizando, o mejor, ahora no, para el 2010, 70.000 millones. Y si seguimos con esa proporción que es más de 3 veces, para el 2050 necesitaremos más de 180.000 millones de toneladas de materiales cada año. Y súmele a esto que cada vez más hacemos productos que duren menos solamente porque son más bonitos. Nos meterían en unos problemas serios como lo que estamos viendo en la actualidad. Hay un estudio de la Universidad de Bonn que lo hicieron en Alemania y reveló que la proporción de electrodomésticos grandes que se sustituyeron en menos de 5 años debido a un defecto aumentó del 3.5 al 8.3 en menos de 10 años. Entonces, pues nos lleva a pensar que esto puede pasar. Hay otro ejemplo que habla de la Fundación Helen MacArthur, que hace bastantes estudios al respecto, nos muestra que la industria textil reveló que en los últimos 15 años la vida útil de una prenda se ha disminuido en un 36%. Y no sé que ya muchos de ustedes lo han visto, como su ropa cada vez es mucho más delicada y tiene mucha menos duración. Sí. Eso tiene impactos ambientales pues muy fuertes. Por ejemplo, el tema de los desechos. Vemos que en el mundo se generaron más de 53.6 millones de toneladas de residuos electrodomésticos en el 2019. Y eso pues genera una cantidad de efectos negativos para la sociedad también. Por ejemplo, una persona que tiene bajos ingresos, es mucho más costoso para ella poder tener que recuperar otra vez su electrodoméstico comprando uno nuevo. Y obviamente hay una cantidad de costos ocultos que se presentan cuando usted no puede volver a utilizar una cantidad de materiales o gastar tantos materiales al respecto. Entonces aquí básicamente el tema que tenemos que reflexionar un poco es que hay una práctica tradicional, llámese obsolescencia programada o no, que requiere de repensarse. Y las compañías deben comenzar a diseñar unos productos para que duren. Muchas compañías ya lo hacen. Ya no están ofreciendo productos, sino ofrecen servicios. Ya no te ofrecen una lavadora. Te ofrecen el servicio de lavadora. Ellos ponen la lavadora en tu casa y tú lo que haces es pagar por el uso de la lavadora. ¿Cómo crees que esa compañía va a diseñar las lavadoras? Sí, pues va a diseñar muy, muy buenas. Entonces, creo que este panel nos ayudó a discutir
qué es lo que estamos haciendo en Colombia al respecto y qué podemos reflexionar sobre lo que pasa hacia el futuro. Bueno, esto es Caracol Sostenible. Sigan en Caracol Radio.